Vamos a comenzar a trabajar la idea de centro tonal, los puntos de tensión y de reposo. Estos elementos ya los habíamos trabajado en el nivel 1. Cuando entramos en general a trabajar sobre la armonía aparecen algunas dudas y algunas contradicciones dentro del punto de tensión y de reposo, y es aquí donde tenemos que diferenciar estos elementos dentro de la melodía y dentro de la armonía. Así que vamos a empezar explicando un poco qué es el centro tonal, que es sobre lo cual nos basamos. Nuestra música se basa en un centro tonal. Esto tiene que ver con una cultura musical adquirida de la Europa occidental, que es donde recibimos la música que normalmente nosotros escuchamos y a lo que tenemos acostumbrado el oído y nuestra percepción. No pasa en todas las culturas musicales, pero es lo que nosotros tenemos y por eso lo trabajamos. La idea de centro tonal, ¿sí? Cuando hablamos de centro tonal estamos hablando de nota tónica. Todos sabemos qué quiere decir la nota tónica. La nota tónica es el primer grado de una escala, y la idea de que sean centro tonal es que esa tónica va a ser el centro de atención, el centro de atracción. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de centro tonal hablamos de un sistema de jerarquías, ¿sí? Un sistema relacionados con jerarquías dentro de una melodía, donde hay un sonido que va a funcionar como reposo, sobre el cual se va a mover el resto de las notas. Es una nota de reposo, es una nota que requiere una atracción del resto de los grados de la escala, y cuando nosotros hablamos de reposo sobre esta nota, estamos diciendo que el resto de las notas ejercen cierta tensión. Algunas más que otras. La que nosotros estamos viendo como nota más tensionante dentro de la escala es la nota dominante, ¿sí? Pero el resto también ejerce siempre esta tensión. Cuando nosotros escuchamos una melodía y termina en otra nota que no es la tónica, da la sensación que es una pregunta que queda sin responder, ¿no? Que necesitamos volver a este estado de reposo porque nuestra cultura auditiva nos lo requiere. Entonces volvemos a la idea de que el centro tonal es un sonido de mayor jerarquía en una melodía, y esa jerarquía va a ser la tónica. Sobre ella se va a mover el resto. Cada vez que aparezca la nota tónica o la función armónica tónica, lo que me va a dar auditivamente es una sensación de que algo terminó, como que algo concluyó. Por eso decimos frases conclusivas o frases suspensivas, ¿sí? Si nuestra escala comienza en do, nuestra tónica va a ser do, y es así como se van a denominar el resto de las notas de la escala, el resto de los grados de la escala. Recuerden que tenemos las notas, los nombramos por grados, y también cada grado tiene su nombre. Si mi nota tónica es mi, mi centro tonal se va a basar en esta nota, por lo tanto mi nota dominante ya no va a ser sol, sino que va a ser si, y así van cambiando los nombres. Las relaciones van a ser las mismas, porque esto y esto, en estos casos, va a ser el primer grado, ¿sí? Y la relación que va a tener un grado con el otro es la misma acá que acá. Acá simplemente puse los nombres de las notas, pero para tener la misma relación interválica debería aparecer todas las alteraciones que corresponden a la tonalidad de mi mayor o mi menor o do mayor o do menor. Las escalas, como dice acá, son organizaciones jerárquicas. Volvemos a la idea de la jerarquía, a que todo se va a basar en una nota tónica. Por lo tanto, cada vez que cambie esa nota tónica, se mueve la jerarquía. Acá, en este caso, la jerarquía es do, por lo tanto su nota dominante es sol. Si mi jerarquía es mi, la dominante es si. Si mi jerarquía es la dominante es mi. Todo el resto de las notas van a ser notas de tensión melódica, de tensión armónica, ¿sí? Pero nunca ninguna de estas notas va a formar parte de lo que es la idea de reposo absoluto, ¿sí? Así que atención con qué es lo que pasa con la melodía y luego qué es lo que pasa con la armonía. Yo puedo tener en la melodía una nota tensionante y en la armonía una armonía de reposo. Entonces, esto es lo que muchas veces genera esa contradicción, ¿sí? Que aparece este elemento, pero no me cierra la melodía, me da la sensación que no termina, pero la armonía sí. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar en nuestra percepción esa cuestión melódica y esa cuestión armónica. En este ejemplo, analicemos desde la teoría. Vamos a tener puntos de tensión y de reposo clarísimos. Esta melodía está en la tonalidad de do mayor, termina en do, no tiene armadura de clave y aparece en mi primera semifrase
una nota de tensión, es decir, la dominante termina claramente en la dominante, por lo tanto digo que esta melodía terminó suspensiva, este fragmento. Este segundo fragmento va a terminar en una nota de reposo, ¿sí? Entonces decimos que ese fragmento es conclusivo. Y luego, finalmente, la última frase va a terminar en reposo con la nota tónica. ¿Qué es lo que pasa con el resto de las notas que aparecen en la melodía? Fíjense qué lugar ocupan dentro del compás y qué duración tienen. Es muy importante este elemento. Una cosa es que sea una blanca, que ocupe el tiempo fuerte del compás y que tiene cierta fuerza sobre el compás, y otra cosa es que esté, por ejemplo, en la parte débil del compás y que sea la nota tónica. Cuando aparece esta nota en este lugar, decimos que es una nota de paso, es decir, que la melodía se va a conducir hacia otro lugar, ¿sí? Pero esta nota no va a tener mayor relevancia, que es la nota tónica dentro de la melodía, pero no ejerce la idea de tensión o de reposo porque no está en un lugar estratégico. Si yo digo la frase, asociándola a la expresión hablada, puedo decir, pasa el batallón, pim, pim, pon. Por lo tanto, establezco una idea de tensión, como si fuese una coma, y una idea de reposo, como si fuese un punto, ¿no? Y finalmente digo, soy el soldadito que toca el tambor. Fíjense cómo esta nota que está acá no tiene relevancia en esta frase, que es más extensa. Por lo tanto, lo importante es lo que pasa en el final, que da la sensación de reposo. En tono la melodía, pasa el batallón, pim, pim, pon. Paz es el reposo. Soy el soldadito que toca el tambor. Esta nota tónica acá pasó de largo, casi que no la percibimos como sensación de reposo, ¿sí? Escuchemos ahora la melodía. Veamos en los siguientes ejemplos preguntas y respuestas melódicas. Simplemente la idea melódica, ¿sí? No estamos trabajando todavía la idea armónica. Vamos a tener una primera pregunta. Si yo la escucho o la miro, debo percibir la idea de que algo no terminó. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, re, do. Sol, fa, mi, re, do. Tenemos dos frases de respuesta que finalizan en reposo y una frase de pregunta que finaliza en tensión. Esta melodía contiene dos frases en tensión y una en reposo. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. Y ahí da la sensación que falta completarla. Sol, fa, mi, re, do. Cada vez que nosotros encontremos en una melodía la idea de reposo, es que vamos a haber encontrado el centro tonal tan ansiado. Ese centro tonal nos tiene que quedar en la memoria auditiva. Es muy importante trabajar la memoria auditiva. Por eso esto de fraccionar las melodías para escribirlas no terminan de servirnos a la larga, porque no logramos percibir dentro de la generalidad esta idea de el eje, ¿no? Del centro tonal, de algo que va y se va a imponer por sobre el resto. Es sumamente importante que trabajemos la memoria auditiva, memorizar fragmentos melódicos pequeños, tratar de percibir la idea de reposo en ellos y la idea de tensión, aunque no sepamos de qué nota se trata, ¿sí? Puede haber algún cromatismo, alguna nota de alteración que no tenga que ver con la tonalidad, pero tenemos que lograr percibir el momento del reposo auditivo y el momento de la tensión. Después veremos de qué nota se trata. Eso se logra con la ejercitación, pero es importante que podamos sentir esto, porque si no logramos percibir la nota, el centro tonal, ubicar la nota tónica, no nos va a costar mucho escribir una melodía. Veamos qué es lo que pasa con la del batallón, armonizada de diferentes maneras, con puntos de tensión y puntos de reposo armónicos diferentes. Nosotros ya sabemos que melódicamente tenemos un final tensión y dos finales de reposo, ¿sí? En el medio van a pasar otras cosas, porque son varios compases, por lo tanto yo voy a decidir escribir una armonía por compás y con esa armonía voy a hacer cosas diferentes. Cada una de ellas va a escucharse distinta
y podemos elegir dentro de esta variante de acompañamiento armónico la que nos resulta más amable, más blanda, más apropiada para la melodía, que no choque tanto. Así que vamos a ir escuchando cada uno de estas propuestas de armonización de esta sencilla melodía. Vamos con la primera. La primera melodía contiene una armonización toda sobre la nota tónica y finalmente la nota dominante en el último compás. Fíjense que en el último compás va del fa al do. ¿Sí? Si bien esta nota ocupa la parte débil del compás, toma esta nota que formaría parte de un acorde de dominante con séptima, ¿sí? Aparece el re que va a llegar al do. Si yo pongo el acorde de tónica acá, algo va a chocar. Entonces decidí poner el acorde de dominante acá para que no sea tan llano el acompañamiento y que genere algún punto de tensión en un momento. Y acá utilicé el acorde de tónica y no sonó mal. ¿Por qué no sonó mal? Cuando nosotros miramos las notas formantes del acorde de tónica, tiene do mi sol, es decir, contiene la nota dominante, al igual que el acorde de dominante, que vamos a ver después cómo suena en este mismo lugar, ¿sí? Por lo tanto, cuando aparece esta nota sola, yo puedo decidir utilizar la armonía tónica o la armonía dominante, depende qué es lo que quiera generar. Si yo quiero generar tensión, más tensión en este compás, debería haber puesto el acorde de dominante. Vamos a ver qué es lo que pasa con la segunda propuesta de armonización, donde el acorde de dominante va a aparecer en el tercer compás, donde contiene la nota mi y sol. Chocó un poco acá el acorde de dominante. La idea de ubicarlo en este lugar es mantener un patrón armónico que se reitere en las dos grandes frases, ¿sí? Puedo tomar esto como una frase y esto como otra frase y utilizar el mismo patrón armónico, primero, primero, quinto, primero, ¿sí? Pero acá, al aparecer mi, sol y terminar en do, que son notas del acorde de tónica, choca un poco la aparición del acorde de dominante. Digo un poco, ¿por qué? Porque al aparecer esto en el final, ¿sí? Es como que recuerda un patrón armónico que me sugiere un reposo acá, pero que viene de algún tipo de tensión. Vamos a escuchar el tercer ejemplo. Bueno, cada uno hará su apreciación personal de cómo quedó este quinto acá, que por más que aparezca la nota dominante, el acorde de dominante, hay algo que no termina de cerrar. Y eso tiene que ver con que esta nota se conduce a un mi, que es nota formante del acorde de tónica. Pero de todas maneras podría funcionar. Vamos a escuchar el ejemplo 4. En este ejemplo agregamos el acorde de dominante en este compás. ¿Por qué? Porque todo el compás está funcionando con las notas de lo que sería el acorde de dominante con séptima. Sol y fa, que sería la séptima del acorde de dominante con séptima. Entonces, este compás comenzaría con una sensación de tensión que va a caer sobre el reposo, porque en este compás predominan las notas del acorde de tónica, y luego hace la tensión para llegar al reposo final. Escuchemos el ejemplo 5. En esta ocasión decidí ubicar dos armonías en un compás, es decir, cambié el ritmo armónico, ¿sí? En lugar de sostener una armonía por cada uno de los compases, decidí acá ubicar la tónica sobre el mi y la dominante sobre el sol, que ejerce tensión para llegar al reposo final de la frase. Y en la siguiente frase mantuve la idea de tensión, reposo y reposo.
Y ahora escuchemos la última de las armonizaciones. Si bien podemos analizar qué es lo que pasa en la melodía y qué es lo que pasa con la armonía, nosotros auditivamente tenemos que registrar la idea de centro tonal para que no confunda estos puntos de tensión y de reposo con lo que pasa en la armonía. Les sugiero que vuelvan a escuchar cada uno de los ejemplos para tratar de ubicar esta sensación del reposo y de la tensión que pasa melódicamente y qué es lo que pasa armónicamente. Registren el acorde del final, que sabemos que es el acorde de tónica porque necesitamos llegar al reposo absoluto en el final, en nuestra cultura musical, y por eso aparece el acorde de tónica. Entonces registren este acorde de tónica y traten de ubicar sensaciones en este transcurrir y en estas propuestas de armonización. Elijan ustedes las que consideren más apropiada para esta melodía. Esas simplemente son propuestas. Vamos a trabajar ahora con estos dos fragmentos melódicos, estas canciones sencillas, pero muy lindas. Yo voy a decir dos frases. En la orilla junto al río Kikiriki tengo un árbol tempranero, tralalalala. Diciéndolo así, podría decir que esta frase termina en tensión y que esta frase termina en reposo. Escuchémosla. ¿Sí? Terminó en suspensivo la primera frase, conclusiva la segunda frase. La idea de reposo está dada en la última sílaba con la nota tónica. ¿Y cuál es esa nota tónica? No tengo manera de saber cuál es la nota tónica, porque debería tener oído absoluto para ver si esa nota es do, es re, es mi, es fa sostenido, es si bemol. Por lo tanto, lo único que yo puedo decir es que esta sílaba del final tiene un sonido de carácter conclusivo, es decir, que es la nota tónica. ¿Sí? Bien, ahora acá dice tensión, es suspensivo. Tampoco sé qué nota es todavía. Después vamos a ver. ¿Sí? Por lo pronto yo sé que acá no apareció la misma nota que acá, que es la que me generó la sensación de reposo. Escuchemos qué pasa con la rayuela. Sauce llorón, romero verde, ciruela, ciruelito. En el final apareció el reposo. ¿Qué es lo que pasó en el resto? Si lo pudieron descubrir, seguramente encontraron esto. Frase suspensiva y conclusiva. La nota tónica aparece acá. ¿Qué nota aparece acá? No sé, pero no era la tónica. Por lo tanto, ese final melódico es suspensivo. ¿Sí? Acá simplemente estamos hablando de elementos de la melodía. Todavía no pensamos en la armonía. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora con la armonía y con la melodía? En esta primera canción que escuchamos, te habíamos dicho que este final era suspensivo y efectivamente el final de la melodía termina en el quinto grado de la escala, cuando al final aparece el final conclusivo sobre el primer grado. Pero armónicamente aquí aparece la función primera. ¿Y esto por qué pasa así? Porque el quinto grado de la escala es nota formante del acorde de tónica, por lo tanto funciona bien esta armonía sobre ese quinto grado, ¿sí? Que ejerce cierta tensión melódica, pero que armónicamente a la vez no acompaña esta tensión. ¿Sí? Por eso hablábamos de la importancia de, en nuestra percepción, diferenciar el elemento armónico y el elemento melódico en la textura. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener un final suspensivo melódico, pero conclusivo armónico. Y acá concluye la melodía
y la armonía. En la segunda melodía vamos a tener un final en el quinto grado nuevamente, pero con una función armónica tercera, que esta función no la trabajamos, pero deberíamos percibir que la armonía en este lugar no es conclusiva, ¿sí? Al igual que la melodía. Va a pasar lo mismo en esta segunda frase, que termina con el séptimo grado de la escala y la función tercera acompañándola, pero sobre la última frase que habíamos dicho que tenía carácter conclusivo, sí va a aparecer la armonía sobre el primer grado. El primer grado en la armonía, en la melodía, y la función primera en la armonía. ¿Sí? Entonces acompaña armónicamente esta sensación de reposo en ambos finales. ¿Sí? En este caso va a acompañar la idea de tensión, armonías que no corresponden con el reposo, pero aquí no va a pasar lo mismo, va a aparecer esta armonía de tónica sobre una nota dominante. Un ejemplo más con armonía primero y quinto. Camina burrito. Fíjese, acá están marcadas los tiempos fuertes y qué notas melódicas aparecen sobre esos tiempos fuertes, como para que podamos asociarlo a la armonía. Tenemos acá el acorde de dominante, ¿sí? Cuáles son las notas formantes de este acorde de dominante de la escala de re mayor y la diferencia con el acorde de dominante con séptima. Ahora los vamos a escuchar. Tenemos una primera frase que termina de manera suspensiva en el tercer grado de la escala. Escuchemos la melodía. Camina burrito que vamos los dos, llevando la leña para mi fogón. ¿Sí? Las frases, si nosotros analizamos cómo es la estructura de las frases, son exactamente iguales, pero esta termina suspensiva y esta termina conclusiva. Miren que son exactamente las mismas notas, ¿sí? Solo que el final es un final ascendente que no termina en tónica y acá es un final descendente que va a concluir en la tónica. Pero ¿qué pasa armónicamente? Acá estamos utilizando también la armonía tónica. ¿Por qué? Porque la nota fa sostenida es formante del acorde de tónica, por eso utilizo la armonía tónica. ¿Sí? Y acá tengo re, nota fundamental coincidente con la tónica del acorde de tónica. Entonces vamos a tener final melódico conclusivo, final melódico, perdón, suspensivo, final melódico conclusivo, final armónico conclusivo, igualmente que acá. ¿Sí? ¿Qué pasa con la función quinta? Volvemos a repetir, notas formantes del acorde de dominante, lado sostenido mi. Cuando le agregamos la séptima, esa séptima va a ser la nota sol. Escuchemos cómo suenan estos dos acordes. Esa séptima genera una tensión más, o sea que le hace más tensionante a la frase con esta armonía de lo que normalmente podía funcionar. ¿Sí? Entonces, acá aparece en el tiempo fuerte una nota formante del acorde de tónica con la armonía de tónica. El motivo melódico aparece en el segundo compás, por lo tanto utilizo la misma armonía. Acá van a aparecer las notas sol, acorde formante del dominante con séptima, mi, acorde formante del dominante con séptima, por lo tanto acá hay gobernabilidad, esta palabra la habíamos utilizado en otro momento, de las notas del acorde de dominante. Si yo pongo el acorde de tónica me va a chocar con todo esto. Como en este compás funcionan las dos notas pertenecientes al acorde de tónica, que es fa, se mantiene durante todo el compás la misma nota, que es que utilizamos, más allá de ese final melódico suspensivo, el acorde de tónica. Las mismas frases musicales con la misma armonía, ¿sí? Utilizo los mismos acordes. Les sugiero practicar con esta clase que se va a presentar, en primer lugar, sobre los finales suspensivos y conclusivos, de tener en cuenta qué es lo que pasa con esas notas, dónde está la nota tónica, registrar la idea de centro tonal y posteriormente trabajar sobre las melodías armonizadas, llevando la percepción a ese acompañamiento armónico, a ese fondo, porque nuestra percepción siempre se dirige al primer plano. El primer plano es esta melodía. Nosotros tenemos que empezar a trabajar nuestra audición centrando la atención en este elemento que está en un segundo plano. ¿Sí?
tenemos que tratar de no dejarnos llevar por esta melodía que es tan pregnante en nuestra percepción y tratar de escuchar qué es lo que pasa más allá. Algunos lo hacen naturalmente y esto tiene que ver con el instrumento que tocan, quienes están acostumbrados en tocar agrupaciones cumplen una función que puede ser acompañamiento, puede ser la voz principal, por lo tanto estamos más acostumbrados a llevar nuestra percepción a ese lugar, pero tenemos que acostumbrarnos a escuchar todo lo que pasa en la música. A nivel de la textura estamos hablando, ¿sí? Planos principales y secundarios. Así que los invito a trabajar con esta clase sobre estos elementos de tensión y de percepción del centro tonal.